¿Estoy aquí para quejarme otra vez de algo? Sí, estoy aquí para quejarme otra vez de algo. Hola, muy buenas, soy Mars, te doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hablar de uno de mis temas favoritos, el elitismo literario. Antes de meternos en materia te voy a poner un poquito en contexto para que entiendas por qué de repente he decidido grabar este vídeo. Y nos vamos a remontar para ello a mis 14 años, si mal no recuerdo. Estando yo en el instituto nos dieron una lista de libros en clase de lengua y nos dijeron, cogéis uno, el que os dé la gana, y lo leéis, y luego pues no recuerdo qué teníamos que hacer, un resumen o no sé, algo que probara que lo habíamos leído y que lo habíamos entendido. La lista era bastante larga, no recuerdo qué títulos había, pero sí que sé que era muy extensa y muy variada. Y eran todos libros de literatura juvenil, pues con un público objetivo de esos chavales entre 12 y 16 años, más o menos, no sé, para gente de la ESO. Y en esa lista estaban algunos de mis autores favoritos y algunos de mis libros favoritos. A ver, lógicamente esta actividad en la que ni siquiera es una lectura obligatoria porque te dejan escoger qué quieres leer, está sobre todo pensada para los alumnos que no leen, para intentar engancharlos a la lectura, para tirar un poquito de ellos, para ver si les mola, este tipo de cosas. Yo ya leía compulsivamente. En mi casa lo de leer se estilaba mucho, mis padres me animaban un montón a ello, el regalo estrella en mis cumpleaños eran los libros. Yo ya leía. Y como yo, pues muchos otros alumnos del instituto, de mi clase, quiero decir, de mi curso, que ya eran lectores, que no, pues esto era, pues no es como si fueran deberes, era un libro más, porque es que además ya os digo, te dejaban elegir y la lista era enorme. ¿Qué pasa? Que cuando yo fui a escoger un libro de la lista, mi profesora me dijo, no, tú no puedes escoger. Tú vas a leer este libro. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Yo no tengo nada en contra ni del autor ni del libro, que conste. Es más, pienso que a día de hoy lo hubiera disfrutado un montón porque bueno, he releído partes con los años y ahora lo veo de otra manera y me gusta más. Pero os puedo asegurar que cuando lo leí con 14 años odié cada página. A ver, yo tampoco voy a engañar a nadie. A mí en el momento en el que la profesora de lengua se me acerca y me dice oye, tú es que lees mucho, entonces pues te voy a dar un libro que no está en la lista, pues a mí me hizo bastante ilusión, porque es como que una persona con un cierto nivel de autoridad en lo que a leer se refería en mi vida, estaba reconociendo el hecho de que yo tenía pues ya un cierto bagaje en lo que a leer se refería. No fui la única persona a la que le pasó, yo creo que no me acuerdo muy bien, pero yo creo que hubo más alumnos que hablaban mucho de que les gustaba leer y entonces les dio libros específicos. Pero la ilusión me duró los primeros 10 minutos. Detesté este libro con toda mi alma, hasta el punto en que a día de hoy le tengo manía. Y me da rabia, porque creo que es un buen libro y creo que hoy día me hubiera gustado bastante. Pero no, le cogí mucha manía porque lo detesté. Y la principal razón por la que no me gustó es que todos mis compañeros estaban leyendo libros que yo quería leer, libros que estaban en mi lista de pendientes, libros que me flipaban, y yo no podía porque estaba leyendo esto que me daba exactamente igual, que los personajes me la soplaban y que no empatizaba con nadie y estaba de morros. No mucho después hablé con la profesora para preguntarle por qué me había dado este libro y me dijo que cualquier otro libro de la lista hubiera sido demasiado fácil para mí. Que no hubiera tenido ninguna dificultad ponerme a leer un libro juvenil. Y aquí viene la crítica que yo voy a hacer. Básicamente me lo planteó como que yo ya tenía la suficiente experiencia leyendo como para ir un paso más allá y empezar a leer libros de verdad. Pocas cosas en este mundo me dan tanta rabia como las personas que defienden que la literatura juvenil, o la infantil incluso, son preliteratura. No podría estar más en contra. Un libro que lee un niño de 8 años o un chaval de 14 no es un libro que lo prepara para que algún día en el futuro con 30 tacos pueda ser un lector. Un niño de 8 años que lee ya es un lector. Es un lector chiquitito, pero es un lector. Y lee libros que le gustan. Libros que no es que sean prelibros ni libros preparatorios para que un día puedas leer libros de verdad. Simplemente son libros que tratan temas que a un niño de 8 años le pueden interesar y que están escritos con un lenguaje que le resulta asequible. ¡Fin! Algún día quiero hacer un vídeo hablando solamente sobre los desprecios que recibe la literatura infantil y juvenil, porque es que creo que da para un largometraje. Hoy voy a intentar no meterme mucho en ese jardín, pero sí que os diré que estoy totalmente en contra. Hay muchísimas quejas con que la juventud no lee, es que los jóvenes de hoy en día ya no tocan un libro. Os diré que si os presentáis en cualquier festival de literatura de cualquier ciudad de España, o si os metéis en TikTok, o en Instagram, o en Twitter, y buscáis los hashtags adecuados, veréis que esto es una mentira como una catedral. Los jóvenes leen, y leen muchísimo. El problema es que no están leyendo lo que algunos adultos quieren que lean. Hace no demasiado se viralizó un tuit de alguien que decía que sentía una profunda decepción con las nuevas generaciones porque al preguntar a sus alumnos de 20 años cuál era su libro favorito, algunos habían dicho Harry Potter.
y que eso evidenciaba que, lógicamente, nunca habían leído un clásico. Hay tantas cosas mal en esta frase que no sabría ni por dónde empezar. En primer lugar, no tiene nada de contradictorio que tu libro favorito sea Harry Potter y que hayas leído clásicos. Igual simplemente esos clásicos no han sido tus libros favoritos, porque no tienen por qué serlo. Y segundo, incluso aunque no hubieran leído clásicos, ¿cuál es el problema? Entiendo perfectamente el valor que tienen los clásicos. Soy consciente de que son libros importantes para la historia de la literatura, que nos aportan muchísimo a nivel académico, que pueden ser perfectamente disfrutables y que de hecho lo son. Lo que no sé es por qué es un requisito haber leído y disfrutado estos libros para poder llamarte a ti mismo lector. Y estoy de acuerdo en que podemos hablar de libros mejor escritos y peor escritos, o libros de mejor o peor calidad en función de unas ciertas características observables. Podemos hablar de que una trama sea particularmente profunda y compleja, o podemos hablar de cómo esté escrita, de cómo sea la narración, de los recursos literarios que utilice el autor o el tipo de registro que emplee. Es más o menos objetivo, es más o menos medible y estoy de acuerdo en que podemos hacer comparaciones de libros en ese sentido. Con lo que no estoy de acuerdo es con que eso nos sirva de baremo para ver cuándo alguien es buen lector o no. Yo jamás te defendería que una hamburguesa del McDonald's es merecedora de una estrella Michelin y que es alta cocina. Pero te puedo asegurar que si tengo hambre y paso por delante de un McDonald's, no tengo ningún problema en sentarme a comer una hamburguesa y no tengo la necesidad de ponerme en pie antes y anunciar a todo el mundo, estoy comiendo esto, pero que sepáis que a veces como en restaurantes de 5 estrellas Michelin y que me fascina la alta cocina y la cocina minimalista y que realmente sé que esto es comida basura. No me hace falta ni a mí ni a nadie de los que están allí comiendo, de verdad que no. Puedo coger un libro cualquiera y ser consciente de que tiene un montón de defectos. Puedo ver, por ejemplo, que los diálogos están muy forzados, puedo ver que la narración es tremendamente simple, puedo ver que está plagado de clichés super usados, puedo ver todo esto, pero puedo disfrutarlo de todas formas. A lo mejor me hace gracia, o tal vez me gusta muchísimo cómo describe los paisajes, o igual le tengo muchísimo cariño a la historia porque me recuerda a un primer momento en el que lo leí durante mi infancia o adolescencia, o a lo mejor la trama me parece muy interesante, o simplemente me da la gana de leerlo y lo disfruto y punto, y no necesito justificarlo, y no hace falta que el libro sea de la máxima calidad posible y estudiado en todas las universidades del mundo para que yo pueda cogerlo, leerlo y decir, esto me gusta. Ya que estamos aquí haciendo confesiones, diré por ejemplo que a mí El coronel no tiene quien le escriba de Gabriel García Márquez no me gustó. Lo siento, es que no me gustó, nada de nada. Me pareció un libro súper insulso y no disfruté ni un solo capítulo. No. Y acabé el libro con la esperanza de que en algún momento hubiese un cambio en lo que me estaba pareciendo todo, y el cambio no se produjo y fue muy decepcionante. Soy consciente del valor que tiene este autor, soy consciente de su importancia, soy consciente de su trascendencia, soy consciente de su legado, pero este libro no me gustó. Y no voy a mentir y a decir que sí, solo porque sea un autor al que se considere que hay que leer. Me pasó algo parecido con Los Santos Inocentes de Miguel Delibes. Yo a Delibes lo he intentado leer muchísimo, porque en el instituto eran muy insistentes en que era un autor pues muy importante y que era muy buen escritor. Lo intenté, de verdad que lo intenté, con varios libros. Algunos mejor que otros, pero en general no es un autor que me entusiasme. Y no pasa nada, simplemente yo no conecto mucho con sus historias. Los Santos Inocentes, por ejemplo, saqué un montón de cosas buenísimas de ese libro, hubo detalles que me fliparon, pero en general, si tuviera que hablar de mis 100 libros favoritos, no aparecería en la lista. Yo intenté leer Crimen y Castigo y abandoné porque también me estaba pareciendo un tostón. Me gustaría volver a intentarlo más adelante y ver si consigo leerlo. Sí, claro que sí. ¿Soy consciente de que es un libro muy importante en la historia de la literatura? Por supuesto. ¿Pienso que alguien que no lo ha leído debería automáticamente ser expulsado del club de los lectores? No, y no me caen nada bien los repartecarnés. Lo siento mucho, pero yo llevo regular a la gente que piensa que tiene derecho a decir cuándo alguien es un buen lector o un mal lector en función de lo que ha leído. Porque generalmente eso que no ha leído y que es una blasfemia que no haya leído son los autores clásicos. Lo cual me lleva a preguntarme, ¿pensarán estas personas que los autores clásicos a los que consideran esenciales eran unos analfabetos porque no pudieron leer a los autores clásicos porque ellos eran los autores clásicos? No sé, a ver, por ejemplo, Tolstoy y Dostoyevsky nacieron, si no me equivoco, en el siglo XIX y Dante Alighieri falleció en el siglo XIV. ¿Dirían estas personas que el autor de la Divina Comedia no tenía ni idea de escribir porque nunca había leído a Tolstoy y Dostoyevsky? En fin, corto aquí que ya me he vuelto a enrollar un montón. Solamente me quería acordar de aquel episodio en el que alguien me dijo
que no podía leer un libro que yo quisiera elegir de una lista porque eso sería fácil y se suponía que la actividad tenía que implicar una cierta dificultad para acostumbrarme a leer libros difíciles. Y sinceramente, si ser buen lector significa que tienes que leer libros que no te gustan, de temas que no te interesan, protagonizados por personajes de hace siglos con los que no te identificas, y además es requisito que sufras y que lo encuentres complicado y aburrido, entonces, ¿para qué queremos ser lectores? Sinceramente. Con argumentos así luego nos extrañamos de que los jóvenes no quieran leer, que encima es mentira. En fin, es que vuelvo a un ciclo, ¿veis? Ya está, que me marcho, que felices vacaciones a todos los que estéis de vacaciones, mucho ánimo a los que no. Dejadme aquí abajo en los comentarios qué opináis de todo esto. ¿Qué creéis vosotros que convierte a un buen lector en un buen lector? Si me decís que es leer Un Mundo Feliz me voy a poner muy triste. Y nada, pues eso, que le deis a like si os ha gustado, que os suscribáis si os molan esas cosas y que ya nos veremos cuando nos veamos, que ni idea de cuándo puede ser porque... Adiós.